Las catástrofes naturales más destructivas de la historia. Las catástrofes naturales han sido un fenómeno constante a lo largo de la historia de la humanidad. Desde terremotos hasta huracanes, las catástrofes naturales pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, y su impacto puede ser devastador. En el video de hoy veremos algunos de ellos y su impacto en la sociedad. El terremoto de Shaanxi, China, 1556. El terremoto de Shaanxi ocurrió el 23 de enero de 1556 y tuvo una magnitud de 8.0 en la escala de Richter. El epicentro del terremoto se encontraba en la provincia de Shaanxi, en el centro de China. Se estima que murieron alrededor de 830.000 personas como resultado del terremoto, lo que lo convierte en el terremoto más mortífero de la historia. La mayoría de las víctimas murieron por el colapso de viviendas construidas con materiales inadecuados. Además de las personas que murieron directamente a causa del terremoto, muchas más murieron en las semanas y meses siguientes debido a la falta de alimentos y refugio. El terremoto de Shaanxi fue una tragedia masiva que afectó a millones de personas y dejó un impacto duradero en la región. La pandemia de la gripe española, 1918-1919. La pandemia de gripe española afectó a todo el mundo entre 1918 y 1919. Se estima que la pandemia mató entre 50 y 100 millones de personas, lo que la convierte en una de las pandemias más mortales de la historia. La pandemia se originó como un brote de gripe en un campamento militar en Kansas, Estados Unidos, en marzo de 1918. A partir de ahí, se extendió rápidamente por todo el mundo, con casos que se informaron en Asia, África, Europa y América del Norte y del Sur. La pandemia fue particularmente mortífera para los jóvenes adultos, lo que la hace única en comparación con otras pandemias de gripe. Se cree que esto se debe a que el virus de la gripe española provocó una respuesta inmunitaria exagerada en el cuerpo, lo que llevó a la muerte. Esta pandemia tuvo un impacto duradero en la sociedad y la economía. Muchas ciudades y países impusieron medidas de cuarentena y cierre para frenar la propagación del virus, lo que afectó gravemente a la economía y la vida cotidiana. El terremoto de Lisboa, Portugal, 1755. El terremoto de Lisboa fue uno de los terremotos más devastadores de la historia de Europa y afectó a una amplia región que incluía Portugal, España y Marruecos. El terremoto tuvo una magnitud de 8.7 en la escala de Richter y duró entre 3 y 6 minutos. Fue seguido por un tsunami y una serie de incendios que destruyeron gran parte de la ciudad de Lisboa. Se estima que murieron entre 60.000 y 100.000 personas. El tsunami del Océano Índico, 2004. El tsunami del Océano Índico, también conocido como el tsunami del sudeste asiático, ocurrió el 26 de diciembre de 2004 y afectó a varios países de la región, incluyendo Indonesia, Tailandia, Sri Lanka e India. El tsunami fue causado por un terremoto submarino de magnitud 9.1 en la costa de Sumatra, Indonesia. Se estima que murieron alrededor de 230.000 personas, lo que lo convierte en uno de los desastres naturales más mortales de la historia. El huracán Katrina, 2005. El huracán Katrina fue un huracán categoría 5 que afectó a los Estados Unidos en agosto de 2005. El huracán, que tocó tierra en Nueva Orleans, Luisiana, causó una gran cantidad de daño y muerte en la región. Se estima que murieron alrededor de 1.800 personas como resultado del huracán Katrina y que el daño total superó los $100.000 millones. Además de las personas que murieron, muchas más resultaron heridas y desplazadas, lo que hizo que la recuperación de la región fuera aún más difícil. La erupción del monte Tambora, Indonesia, 1815. La erupción del monte Tambora, ubicado en la isla de Sumbawa, en Indonesia, produjo una columna eruptiva que alcanzó una altura estimada de 43 kilómetros y expulsó una enorme cantidad de ceniza y gases a la atmósfera. Se estima que la erupción liberó unos 160 kilómetros cúbicos de material, lo que equivale a unas 80 veces el volumen del lago Tahoe de los Estados Unidos. La erupción causó la muerte de al menos 10.000 personas en la isla de Sumbawa y sus alrededores, pero también tuvo consecuencias globales. La enorme cantidad de material expulsado a la atmósfera provocó un enfriamiento global en los años siguientes, con efectos notables en el clima de diversas partes del mundo.
El año 1816 fue conocido como el año sin verano en algunas regiones del hemisferio norte debido a las bajas temperaturas y las nevadas tardías en el año. El terremoto y tsunami de Tohoku, Japón, 2011. Este terremoto tuvo una magnitud de 9.0 en la escala de Richter y causó un tsunami que afectó la costa noroeste de Japón, causando la muerte de más de 15.000 personas y la zona sufrió grandes daños materiales. También provocó el colapso de la central nuclear de Fukushima Daiichi, causando la liberación de radiación. Te recuerdo que si te está gustando el video y quieres más videos como estos, te puedes suscribir y dejar tu like. Continuemos. El ciclón de Bola, Bangladesh, 1970. Fue un devastador ciclón tropical que golpeó Bangladesh y la región india de Bengala Occidental. Se considera uno de los desastres naturales más mortales con una estimación de más de 500.000 personas fallecidas. La tormenta causó daños generalizados en hogares, edificios e infraestructuras, siendo completamente destruidas. Además de la marejada, las fuertes lluvias causaron graves inundaciones, lo que exacerbó aún más la devastación. Muchas de las víctimas eran agricultores y pescadores pobres que vivían en la región del Taika y tenían pocos medios de escape o protección contra la tormenta. La inundación del río Amarillo, China, 1931. Esta inundación fue causada por el desbordamiento del río Amarillo y afectó más de 88.000 kilómetros cuadrados. Se estima que murieron entre 1 y 4 millones de personas. La inundación del río Amarillo es un evento natural recurrente en China. El río Amarillo es el segundo río más largo de China y se extiende por más de 5.400 kilómetros. Las inundaciones son causadas por las fuertes lluvias de verano y la fusión de la nieve en las montañas, que aumentan el caudal del río y causan que se desborde. El terremoto de Haití, 2010. Este terremoto de magnitud 7.0 causó la muerte de más de 200.000 personas y dejó a más de 1 millón de personas sin hogar. La mayoría de las víctimas se concentraron en la capital, Puerto Príncipe. El terremoto fue uno de los más destructivos de la historia, causando daños importantes en la infraestructura y edificios, incluyendo la sede del gobierno, hospitales, escuelas y viviendas. La erupción del monte Pinatubo, Filipinas, 1991. Esta erupción fue una de las mayores del siglo XX y causó la muerte de más de 800 personas. También causó la evacuación de más de 100.000 personas y tuvo un impacto significativo en el clima global. La erupción fue precedida por una serie de terremotos y una intensa actividad sísmica. La columna de ceniza y gases que se elevó en la erupción alcanzó a una altura de más de 40 kilómetros, lo que provocó una disminución significativa de la temperatura global durante varios años. La sequía de Sahel, África, 1968-1974. Esta sequía afectó a varios países del Sahel en África y causó la muerte de más de 500.000 personas. También causó hambruna y desplazamiento de poblaciones. La sequía del Sahel es un fenómeno recurrente en la región semiárida del África Occidental, que se extiende desde Senegal en el oeste hasta Chad en el este. La sequía se caracteriza por una disminución significativa en las precipitaciones anuales, lo que conduce a una escasez de agua y a una reducción en la producción agrícola, lo que a su vez tiene un impacto significativo en la seguridad alimentaria y el bienestar de la población de la región. El ciclón Nargis, Myanmar, 2008. El ciclón Nargis fue un devastador ciclón tropical que azotó Myanmar, Birmania, en mayo de 2008. El ciclón fue detectado por primera vez como una depresión tropical sobre el Golfo de Bengala. Durante los siguientes días se intensificó rápidamente y se convirtió en un ciclón de categoría 4 en la escala de vientos de huracanes Saffir-Simpson. Este ciclón tropical causó la muerte de más de 130.000 personas. También grandes inundaciones, daños materiales generalizados en la infraestructura, viviendas, carreteras, puentes, infraestructura de transporte y cultivos, con muchas aldeas completamente destruidas. La erupción del monte St. Helens, Estados Unidos, 1980. La erupción del monte St. Helens ocurrió el 18 de mayo de 1980 en el estado de Washington, en los Estados Unidos. La erupción se produjo después de 2 meses de actividad sísmica y pequeñas explosiones. Provocó la muerte de 57 personas, la destrucción de más de 200 hogares y la devastación de una gran cantidad de bosques, ríos y lagos.
La explosión también causó una columna de ceniza de más de 20 kilómetros de altura que se extendió por cientos de kilómetros hacia el este, afectando el clima y la agricultura de gran parte del país. Y hasta aquí el video. No te vayas sin dejar tu like. Si quieres más videos como estos, suscríbete y coméntanos si has presenciado una catástrofe natural. Nos vemos en el próximo video.